Hi everyone! In this video, we're going to watch Dean Zayas' interview with the late Puerto Rican actor Yo-Yo Boing from 2002 on TUTV Channel 6. Enjoy the video and we'll always remember you. La frase cobra su sentido verdadero cuando decimos que nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Polifacético como él solo. Un hombre que ha hecho de todo en el arte, radio, televisión, cine, teatro y sobre todo un hombre que nos hace reír, que me hace reír con solo saludarle. Luis Antonio Rivera, Yo-Yo Boing. ¿Cómo estás, Dean? Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas Encantado gracias de tenerte aquí. por invitarme a este programa tan escuchado, tan visto, tan leído. Porque muchos te dirían esa frase. No, nunca. Este nunca. programa tan leído suyo. No, bueno. nunca. Este es el programa de hoy por la mañana, o de hoy por la tarde, de hoy por la noche, como decías tú. Sí. Yo-Yo, tú empiezas en radio. Sí, yo empecé, fíjate, yo estaba estudiando en la escuela Barbosa, la escuela intermedia, y ahí pues había una señora que daba clase de arte dramático, pero que cerca de la escuela Barbosa estaba la Guapa Radio. Y el hijo del conserje de Guapa, el señor Antonio Flecha, que era compañero de clase mío, me dice, fíjate, hay una señora dominicana que da clases en las tardes, gratis. A los que les gusta el arte dramático, ¿a ti te gusta eso? Te voy a llevar allá. Él me lleva a Guapa, me presenta a doña Divina Gómez, que tenía un grupo de estudiantes, entre ellos estaba Raúl Dávila, y ahí empezamos a coger las clasecitas de arte dramático por las tardes. Ella tenía una novela de radio que le daba el espacio Guapa, de media hora para que sus estudiantes pues pudieran practicar. Y era bien interesante. Qué buena oportunidad. Y ahí empezamos, precisamente. Y fue una experiencia muy buena porque aprendimos lo que era, te fijas, la cosa básica de la actuación. Ella era muy buena maestra. Y ya tuviste a Raúl Dávila, Sí, hasta donde correcto. llegó hasta Nueva York. Y ha vuelto, pero sigue viviendo en Nueva York. Sigue viendo la Sí. radio. Pero yo, lo que me parece muy interesante es que en aquel momento había una persona preocupada por entrenar Sí, en el mismo campo, directamente. en el mismo campo. Y entonces los dueños de Guapa, los hermanos Quiñones, le habían dicho a la señora Divina Gómez, mira, aquí el espacio es suyo y estos muchachos podemos utilizarlos si tienen talento. ¿Qué sucede? Que pasaron 6, 7, 8 meses, apareció una plaza de locutor en Guapa y yo empecé a trabajar de locutor en Guapa Radio. El turno era de 6 de la tarde a 12 de la noche porque durante el día yo estudiaba. Pero tenía 6 horas para estudiar, te podrás imaginar, porque era sentado anunciando los discos que se iban a escuchar y ahí tenía yo solo en el control metido allí en el estudio. Y ahí empezamos las novelas de radio en Guapa. Don Emilio Medrano, que era un cubano residente acá en Puerto Rico, tenía muchas novelas. Por la mañana habían 3 o 4 novelas, por la tarde también, corrida, media hora. Y había mucho movimiento en Guapa Radio cuando eso. WKQ también tenía. Pero que fue una experiencia agradable empezar con doña Divina Gómez. Surge una plaza en la desaparecida Radio El Mundo. Te digo desaparecida porque fue la original Radio El Mundo, la WEMB, la UEM, que estaba en el Viejo San Juan, en el 3er piso, donde está el periódico El Mundo. Don Manuel Méndez Ballester era el jefe de programación. Y entonces pues fuimos allá a una pruebita, me dieron el papel principal a mí. Estaba Eva Lers, estaba musicalizando, era Iván Goderich, Esther Sandoval trabajaba también. Y me acuerdo, fíjate que era en vivo. Y a las 7:15 había un trío, que era el trío Los Aviadores. Y la voz principal era Felipe Rodríguez. Era Felipe Rodríguez y sus aviadores. Y después veníamos nosotros con el programa del Spirit. ¿Qué sucede? Que en el programa trabajaba un muchachito de 10 años, que yo tenía que ir a buscar a su casa todos los días en la calle Loíza, vivía cerca de casa, montarnos en la guagua, que era Bellón, la guagua hasta San Juan, desde la Plaza Colón caminar hasta allá, hasta el Mundo, y regresar con ese muchachito de 10 años que se llama hoy día Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel Suárez a los 10 años, imagínatelo. Imagínatelo.
Ok. Y yo también. Y no, pero él sobre todo. Bueno. Pero una experiencia, bregar con Miguel fue tremendo. O sea que comenzamos a trabajar en ese programa juntos y fue, imagínate, Manuel Bendy Ballester, mi maestro, y viendo allí a Manuel Pérez Durán, a Lucy Boscana, a Madeline Williamson, todas esas grandes figuras. Y don Manuel Bendy Ballester, yo que leía su libro de texto en la escuela, encontrarme en el momento que iba a ser mi director, mi jefe Isla inmediato. Herrera. Imagínate tú, sí. Verlo allí en persona. En persona, ¿no? Bien elegante, con su bigotito, bien, como siempre lo fue él. ¿Y cuándo comienzas a hacer pareja con Paquito Cordero? Bueno, yo trabajaba en Guapa, como te dije, en los programas dramáticos, y hacía El Zorro, hacía diferentes personajes con Hacía la voz. Superman, ¿verdad? Superman también. ¿Qué sucede? Que era en vivo de 6:30 a 7. A las 7 iba un programa de comedia que se llamaba La Tienda de Don Primitivo, que era tipo taberna india, una taberna jíbara. Ujú. ¿Qué sucede? Que ahí salgo yo de hacer el programa de El Zorro y me llama Fidel Cabrera, que era el productor. Me dice, mire, Rivera, hágame, porque yo era Rivera todavía cuando eso. Rivera, hágame el favor de hacerme este papel. Yo, no puedo. Yo hago El Zorro y ahora mismo se acaba de caer por un rico con todo y caballo. ¿Cómo aparecer yo hablando en el otro programa? O sea que la gente perdía la ilusión. Sí, seguro. Me dice, no, pero finge la voz. Fingí la voz y hice un personaje y gustó que me dejaron fijo. O sea, salí del Zorro y me metí al otro programa a hacer el programa cómico. Tommy Muñiz quería hacer un programa de radio en la WIAC que se llamaba Las Aventuras de Andy Tenorio, basado en ese cómics que lleva años, Archie Andrews. Archie, con mi favorito. Archie, Betty, Verónica y Jughead. Ujú. Archie era Paquito, que era Andy Tenorio, Betty era Mirna Casenave, estaba Verónica, y yo hacía Jughead. Pero Tommy me dice, fíjate, ese nombre de Jughead como que no va a pegar en español, Jughead, qué sé yo. Porque Archie, fíjate, sí, más o menos Andy. Hombre, ponle Yoyo, en vez de Jughead, Yoyo, y ponle Boing porque tú estás haciendo siempre sonido. Yo, perfecto. Y ahí fue que comenzó el personaje de Yoyo Boing para un programa de radio. Y hasta el sol de hoy, todavía me siguen diciendo Yoyo Boing. Me hacen cheque a nombre de Yoyo Boing. Y la gente me dice, ¿de cuáles Boing es usted? ¿De cuál es? Yo le digo de los de Humacao. Ah, Ajá, de los de esos. Humacao. Usted es de los de Humacao, porque De hay los otro de por ahí, esos. sí. Otro es Boeing. El Boeing debe Sí. ser. Entonces, eso es radio, todavía es radio. Estábamos en radio todavía. Llega a la televisión. Me acuerdo que siempre en los ensayos, imagínate tú, Mirna Casenave, Paquito Cordero y yo juntos. Empezamos en los ensayos a hacer chistes, a brincar y saltar, y Tommy Muñiz nos miraba y decía, ustedes no son de radio, ustedes son de televisión. Si algún día llega la televisión a Puerto Rico, ustedes van a trabajar mucho en la televisión. Así me decía, si algún día, pues no sé, ni remotamente soñábamos tener televisión en Puerto Rico, llega la televisión a Puerto Rico, ustedes van a trabajar en televisión. Y efectivamente, corría el tiempo, empezó la televisión y empezamos a trabajar inmediatamente. ¿Pasó el mismo programa a televisión o no? No. Empezamos en diferentes programas en televisión, en Telemundo, en blanco y negro, por supuesto. Y eran programas show de show que empezó, que era como, se llamaba El Casino Tropical, que dirigía Fernando Cortés y la figura principal era Mapi Cortés. Pero a ese programa venían las estrellas internacionales de esa época. Y tú te imaginas conocer esas grandes figuras en ese programa. Para mí también eso es una cosa que es inolvidable, una experiencia muy agradable. De ahí pasé un programa que se llamaba Rise con Yoyo, que era en vivo en Telemundo de 8 a 8:30. 2 pasos de comedia. O sea, Yoyo Boing, el personaje se convierte ya en un quedó en personaje. Yoyo. Todo el mundo se decía, queda Yoyo, mira Yoyo. Yoyo esto, Yoyo. Y yo, bueno, ya me dicen Yoyo, sigo. Cuando me dicen Tony, que en el ambiente artístico se pueden contar con los dedos de la mano, Benjamín Morales, Lujo Dilia Fon, Ángel F, si tú nunca, no, muchachos, Tony esto y Tony lo otro, Ángel F, muy poco te digo, mira, me faltan dos todavía por ahí, Horacio Olivo, de Tony, cuando yo digo Tony, mira, te dijo Tony este, y yo sí me llamo Ángel así. F. también fue tu maestro en la universidad. Bueno, gracias a Ángel F, yo estoy trabajando en este medio porque cuando yo fui al teatro universitario a una prueba que estaban haciendo para una obra de teatro de René Marqués, me escogieron a mí para hacer el papel principal de Ramiro en El Sol y los McDonald's. Un papel que tenía mucha más edad que tú en aquella época. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué sucede? Me dan el papel a mí, yo con las 90 libras que pesaba cuando eso, imagínate tú, a veces 95, pero estaba el papel, pero la voz me ayudaba para la presentación de esa obra. Fue mi primera obra en el teatro universitario, siendo estudiante todavía de la Escuela Superior Central. Ya yo estaba en el teatro universitario.
Bueno, yo, en el próximo segmento vamos a seguir hablando de todas Ajá. estas cosas Muy tan bien. y tan interesantes. ¿Esto es tema, vi o qué es esto? Esto es té. Ah, este. Hay una foto que por muchos años estaba dentro de las fotos del catálogo del Departamento de Drama, que es una foto en la cual tú apareces en Camino Real de Anton Chekhov. Esa fue una obra que hicimos en el Teatro Universitario, después que hicimos esa, que te dije yo del Sol y los McDonald's. Ujú. Ya yo era estudiante. Ya eras Del estudiante Teatro ahí. Universitario. Y fue una presentación de 2 obras, de un acto. Entonces, que Camino Real es un acto. Y entonces Elsa Román hacía mi esposa, Jaime Rosado estaba de bartender, Jacobo Morales trabajaba en... Había una escena importantísima porque yo estaba buscando a mi esposa. Y entonces al final llega un carruaje donde Elsa Román llegaba. Y yo era, imagínate tú, un tipo que un atorrante que estaba allí, se había dedicado a la bebida porque la esposa la había traicionado, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que cuando yo la veo, yo tenía un hacha. Cuando la veo a ella, fulana, ¿qué tú haces aquí? Ella corría hacia la puerta y yo me atravesaba con el hacha y le decía, no te muevas o te mato. Imagínate, mira, no te muevas o te mato. Tanta música de fondo. Jacobo me esconde el hacha. Cuando le digo, fulana, tú aquí, ella corre para la puerta y yo, espérate, no te muevas. Buscando el hacha y Jacobo me la había escondido. Y Elsa seguía. Y yo, no te muevas. Pero no dijiste, no te muevas que voy a buscar el hacha. No, jamás, pero buscando hasta, bueno, en vista de que no encuentro el hacha con que te iba a detener. Jacobo Morales, tú lo ves acá, Jacobo, Yo en creo, los programas hay no mucha, lo puedo mucha creer, parsimonia aparte que no me lo hayas dicho. y muy apóstol el hombre, pero muchacho, Jacobo, las anécdotas de Jacobo te puede hacer una enciclopedia. Tu primera obra profesional en el teatro fuera de la Universidad de Puerto Rico fue Celos del Aire, Celo del aire, sí. Eso Y fue en el Teatro Tapia. en el Teatro Tapia. ¿Con quién? Ahí estaba Mario Di Franco, Ah, ahí estaba Isabel Cortés, Miguel Ángel Álvarez, que fue creo que su primera obra de teatro, que la presentó. Los productores, una sororidad que había acá en Puerto Rico, y entonces la presentaron. Ahí también sucedió una anécdota. Ajá, dime. Había una escena que yo le decía a ella está sentada en la butaca, y yo, mira, cóseme por favor aquí, este botón que se me está aflojando. Entonces yo hablando, mientras hablaba, ella cosía el botón del gabán. Y perfecto, muchas gracias, muy amable. Pero que ese día me cosí el botón al forro del mueble. Cuando yo me fui a parar, le digo, como que cosiste el botón demasiado. Suerte que tenía la tijerita, pero cortar con la tijerita me corté un canto del gabán. Bueno, pero que son cosas que pasan en teatro. Era como que- una comedia de equivocación, ¿no? Una cosa- Exactamente. Pero fue una obra bien interesante porque era una comedia española, que había sido un éxito tremendo en Madrid, y la adaptaron a Puerto Rico. Y fue fue la primera vez que trabajé con Miguel Ángel Álvarez y el resto del elenco, que entre ellos María Di Franco, para mí es de las mejores actrices que tiene Puerto Rico. Sí, lo es. ¿De Lo qué te es. ríes? Me río porque todas tus aventuras teatrales están llenas de anécdotas, Todas. ¿Cuándo tú vas a escribir un libro de esas anécdotas? No sé, nunca me he dado por eso, te fijas. No, por escribir las anécdotas, porque son cosas que pasan que... No, pero es que son únicas. Exactamente, sí. Sobre todo una vez que fui a ensayar una obra de teatro y el director no aparecía, ni las actrices aparecían Sí. en el salón de ensayo. Pero que yo oigo una risería al fondo en el patio. Y no está ni el director, ni están las actrices, que eran 3 actrices, que eran Ángela Meyer, Ah, Johanna Rosalí y Gladys Rodríguez. Y el director era el señor Dean Sayas. Ninguno estaba. Cuando oigo la risería, estaban en la piscina de Ángela Meyer y ellos tirados, y él parecía chamú. Sí, tirado allí. Y yo, aquí es el ensayo. Jamás se me olvidará esa escena. no. No. A mí tampoco se me olvida La cara mía. la cara tuya. Y de luego, las escenas tuyas en La extraña pareja con Elin Ortiz. Ay, con el Ortiz, Extraña Pareja, fue otra experiencia bonita. Un éxito tremendo. Fíjate, Aquella- la hicimos para hacer 6 funciones como siempre y gustó tanto que estuvimos casi 6 meses. De las primeras obras que se alargaron mucho, fue esa con Elin Ortiz haciendo La extraña pareja. Y lo que es la vida, cuando empezamos a ensayar, yo no iba a hacer el papel que hacía yo, No, No, iba a no. ser el otro. iba a ser el otro. Entonces, Beco Sayas, que era el director, me dice, Beco, no, vamos a cambiar porque, qué sé yo, como aquí hay algo raro. Cambia los papeles. Cambiamos y entonces cada uno se sentía más a gusto en su papel. Que de hecho era cuando Elín estaba casado con Eric Chacón
y Iris Chacón y Blanca Rosa Menéndez Hicieron hacían unos bolitos, las las dos muchachas muchachas que que entraban entraban, sí. allí. Que Las nadie las muchachas que conocía, entraban. para que tú veas. Sí, yo recuerdo esa obra mucho por muchas razones. ¿Por qué? Bueno, porque yo fui quien traduje esa obra, la Ah, primera ¿sí? versión. Entonces, yo estaba trabajando en otra obra en ese momento y yo entregaba como 2 páginas diarias de diálogo. Ajá. Y Marcos Betancourt y me decía, mira, que ellos quieren saber qué es lo que pasa luego. Y después de esa obra, ¿cuál más escribiste? Cuéntame de tu vida. No, yo no escribí bueno, ninguna. Yo, para seguir ninguna, yo entrevistando. estaba traduciendo, yo no he escrito ninguna A obra de traducirla, a teatro. traducirla. Yo. Eh, El Colegio de la Alegría fue un programa bien, Sí, pero bien fíjate, famoso. en el Colegio de la Alegría quien se destacó fue José Miguel Agreló con el personaje de Torito. Una época que él no pudo hacer Torito, no me acuerdo por qué razón, que yo lo sustituí. ¿Tú hacías de Dorito? No, yo hacía de Yoyo en el personaje de Tefía, pero estaba el resto estaba Gloria María, estaba Carmen Belén, estaba Sócrates Tofón, estaban todos ellos, pero yo era el único que estaba sustituyendo a Agreló en esa época, pero fue muy poca. Que en vez de Tommy, el maestro era Jacobo. Y ahí hay algo, alguna anécdota que tiene que ver con un anuncio, de una selección de un anuncio. Ah, no, mira, eso sí es célebre. Yo había hecho un comercial en Guastela, en Vigué, ¿te acuerdas? Vigué, Guastela. Entonces fui a buscar un cheque. Cuando voy a buscar el cheque, miro al estudio y había un montón de gente, unas cámaras emplazadas y un stool en el medio, donde estaban buscando el casting para un comercial de los cigarrillos Kent. En esa época se anunciaban cigarrillos en televisión Ujú. para hacerlo en Estados Unidos. Y habían citado a todos los galanes de Puerto Rico para que fueran frente a cámara, cogieran el cigarrillo, una bocanada, hicieron un gesto de aprobación, ¿ves? Se iban. Venía Mario Pavón, venía Ulises Brenes, Camilo Delgado, bueno, los galanes de esa época. Me metí en la fila y yo me fui al final, cogí el cigarrillo y me fui. Me escogieron a mí. Entonces, Pedro Misner, que era el productor, me dice, pero ¿cómo que escogieron al último, que era Ulises Brenes? Le llamó Ulises, Ulises, te escogieron a ti. Imagínate, era para hacerlo en Estados Unidos. Pagaba muy bien, porque era para usarse en la televisión de Estados Unidos y después en Puerto Rico. Y le dicen, el último fue el escogido. Llamó a Ulises y Ulises preparando sus maletas y todo. Cuando le mandan otro mensaje diciendo, the guy with the funny faces. Y él dice, pero Ulises Brenes no tiene funny faces. Llama al de las cámaras, le dice, cuando tú enviaste a la película, enviaste todo con lo de Yoyo, sí. Me llama un viernes. Yoyo, tú fumas. En mi vida he fumado. Aprende. Porque el lunes salimos para Nueva York a hacer un comercial de cigarrillos. Mira, Dean, yo en mi vida he pasado un fin de semana frente al espejo, porque yo nunca he fumado, no me lo echaba al pecho, pero coger el cigarrillo, prenderlo. Mi mejor actuación la hice yo ese lunes, cuando llegamos a Madison Avenue, a la oficina de Lennon & Newell, que era el que tenía la cuenta de los cigarrillos Kent. Aquel individuo, aquel ejecutivo de cuenta, que manejaba creo que $20 millones en esa época, que lo primero que me hizo, bueno, ¿cómo está usted? Ah, encantado, señor Rivera, me da la cajetilla, yo sentarme a ver el storyboard con mi cigarrillo fumando para acá, Pedro Miner sudando, la gota gorda, y yo con mi cigarrillo. La mejor actuación de mi vida ha sido esa. Hice el comercial del cigarrillo y en mi vida he fumado. Era un anuncio Era un anuncio, nationwide, pero ¿no? que había que, bajo te fijas, y entonces, ¿sabes por qué? Porque era que parecía la cajetilla volando, flotando en el aire. Y tú dirás, caramba, eso lo pueden superimponer, pero no, la cajetilla venía volando, y yo alargaba la mano y sacaba un cigarrillo de esa cajetilla que estaba en el aire. Y tenía que hacerse en Estados Unidos. Y el truco era que estaba la cámara bajita, pintada de negro, todo negro, el camarógrafo vestido con traje negro, y eso era una burbuja plástica súper fina que cubría la cámara. Entonces, al frente de esa burbuja estaba pegada la cajetilla. Entonces el camarógrafo movía la cámara y movía la cosa plástica esa, más o menos, ¿entiendes? Como si a su antojo. La ponía por acá y por eso la cajetilla se veía flotando. Me la acercaba y yo sacaba el cigarrillo, y la cámara hacía así y se iba la cajetilla volando. Ese truco lo hicieron en esa época. Pero en mi vida había fumado y me escogieron a mí. Y era cuando Lindsay era precisamente candidato a gobernador. En el Hotel Roosevelt estábamos allí y me colé a cuánta fiesta había de candidatura de él esa noche. En el próximo segmento vamos a hablar de una fase un poco más seria de tu carrera. Es que todo ha sido serio. ¿Sí? Todo.
Seguro. Pero yo estoy entrevistando a Yo-Yo Boing. Sí, señor. Sí, señor. De los Boing de Macao. En esta etapa te encontramos junto a Miss Universo, Ah, Marisol. Marisol Malares. Yo que también trabajé con Débora después. Mi universo también. ¿Con cuál de las Miss Universo has trabajado? ¿Con las últimas dos? Exactamente. Pero primero con Marisol, que hicimos el jueves, lo que es jueves, era jueves de gala. Jueves de gala. Que era el show Rambler en esa época. Lo hacíamos, una experiencia también muy buena trabajar con ella. Y al Esto se correr- hacía en vivo. Ese era en vivo. Todo eso era en vivo. Estamos hablando de televisión en vivo, eso grabado. El show de Chucho era en vivo, que tú sabes que hizo historia en la televisión. Cuando este era el show de Chucho con la comedia que se hacía. En la comedia estaba Aguilda Carbia, Juan Manuel Lebrón, Bizcocho, estaba yo. Bueno, te puedes imaginar, y el Chucho, que es más cómico que cantante. ¿Cómo tú encuentras ahí, si me oye Chucho, cómo tú ibas a decir que iba a quedar mal un programa con esa? Entonces la maestra de ceremonia pues eran Gil Lajato, que estuvo una época en ese programa. También una que fue Miss Puerto Rico, Dios mío, se me olvidó el nombre. Beba Franco también estuvo. Ella empezó el programa de Beba Franco, después vino Hilda. Ahí sí hicimos cosas en ese programa de Chucho. En vivo, vuelvo a repetirte que no era cuestión de videotape, ni se dañó. Pasos de comedia y... Exactamente. Yo en el programa de variedades, que era el programa que hacía con Jueves de Gala, era únicamente presentador lo que hacía. Presentador Ahí solamente. no hubo- Mucha etiqueta y más nada. La O sea, era una presentación. fase más seria, ya ahí no era yo-yo. No, y era Luis Antonio Rivera, pero Luis siempre Antonio decían Rivera, yo. pero decían yo-yo igual, ¿no? Aunque era serio. Encontré un dato bien interesante, una película que tú hiciste con Manolo Escobar. Sí, señor. Yo he hecho 4 películas en mi vida y si las echamos en una mezcladora, sale un corto de 5 segundos que se puede ver. Pero 5 segundos. Son esas películas que parecen así, me llamaron para hacer un papel ahí en esa película de Qué bravas son las solteras. Pero yo había hecho La querida malcriada, perdona. ¿Ah, sí? No, yo había hecho La querida malcriada con Belda González y el equipo de La criada. Habíamos hecho la película. O sea, que tu debut en cine no fue junto a Manolo Escobar. No, fue La criada malcriada, que se hizo, se filmó la película en un mes, se filmó en diferentes sitios y quedó buena. De hecho, todavía en una emisora de televisión las presentan por las noches. Y dicen, mira, te vi anoche en La criada malcriada en una película. Y yo todavía sigue eso, para que tú veas. ¿Qué tú haces ahí? Yo hago Don Play Play, el viejito que siempre hacía. Ah, sí. Don Play Play, y entonces Agreló hacía Don Rodríguez y Rodríguez, Jacobo hacía Moralito. Ahora los personajes, Belda hacía la criada, era la criada malcriada. Don Pepe era el que tenía la esposa, Margarita. Margarita, que se murió, Margarita, no me la recuerdo. Murió de apoplejía. ¿Cómo surgían estos personajes, yo? ¿Cómo surge ese personaje? Ese personaje surge de un amigo mío que tenía un vecino, y Margarita era la hija. Entonces, él me lo contó. Y me dice, tengo un vecino, oye, que es un viejito que se pasa todo el día, Margarita, tráeme agua. Margarita, el vecino mío es artista. Eso es un tránfuga malo, eso nunca trabajado en su vida y que artista. Eso es un títere. Y le daba otra boca. Y empecé yo a hacer el personaje del señor ese. Yo, ¿y cómo fue tu experiencia con Manolo Escobar? Muy buena, porque Manolo Escobar, imagínate tú, primera figura de España. Cuando me dijeron que iba a trabajar con Manolo Escobar, pues para mí fue una sorpresa que me escogieran a mí para ese papel en esa película. Y igual que cuando hice la de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, que fue una película muy interesante porque yo hice el papel de Diplo. ¿Ah, sí? Sí, yo hice el papel de Diplo en esa película porque fue una película que Antonio Aguilar se llamaba la película del agradecimiento. Porque lo que es Antonio Aguilar se lo debe a Diplo y a Rafael Hernández. Fíjate. Entonces muy poca gente no sabía esa anécdota. ¿Y cuál es la conexión? Resulta que Antonio Aguilar lo contratan para Nueva York. Y él llegó allí justamente con el dinero para pasar 2 o 3 días. Cuando llega el productor, se le queda mirando y le dice, pero usted no es el que yo solicité, sí, yo soy Antonio Aguilar. No, yo llamé que me mandaran a Luis Aguilar. No era usted. Y el hombre tuvo que irse a caminar por Nueva York
con dinero prácticamente para comerse un hot dog. ¿Y ahora qué yo me hago? Cuando ven la marquesina del Teatro Puerto Rico, debut de Diplo, etcétera, etcétera, fue allí a ver la obra y fue a saludar a Diplo al terminar la función. Diplo le dice, ¿qué te pasa? Y le contó, mire, me pasó esto y esto y esto y esto. No te preocupes, me voy mañana para Puerto Rico, te voy a llevar. Diplo se lo trajo acá a Puerto Rico, se lo llevó a Rafael Hernández a su casa, empezaron a ensayar unas baladitas que él cantaba y dice, tú tienes buena voz, pero como que la baladita no gusta mucho. Y le dice a Rafael Hernández, ¿tú no te sabes una ranchera? Dice, bueno, mi papá me enseñó una ranchera. ¿Y qué tú haces? Y me digo, bueno, tenemos un rancho y me gustan los caballos, pues cántate la ranchera. Era la única que se sabía. Se cantó su ranchera y le dijo, Rafael, esta noche nosotros tenemos un show en el Teatro Matienzo, que estaba Diplo con su farándula, y te voy a presentar para que cante esa ranchera. La tuvo que cantar 7 veces, porque los aplausos y volvían otra vez y volvían Y otra no vez. se sabía No ninguna se llama otra. ninguna, la misma. Y de ahí surge Antonio Aguilar, y él quiso hacer esa película explicándole al público por qué, te fijas, ese agradecimiento que tenía él para esas dos personas, esos dos puertorriqueños que le dieron la mano. Y yo hice el papel de Diplo. De hecho, Alicia me prestó la ropa de Diplo, que la tenía guardada, todo. Y fue una experiencia, gente, tú y yo, que admiraba a Diplo, hacer el personaje de él en una película. Yo no conocía esa película. No, Sí, no. la dan también por televisión. También, Claro, sí. Donde mismo dan la criada mal Se criada. llama Mi Aventura en Puerto Rico. Sí, a veces la dan en doble Mi programa. Sí. aventura en Puerto Rico. Sí. Yo también tú estuviste vinculado a uno de los programas para niños de más éxito en Puerto Bueno, Rico. déjame explicarte lo siguiente. Cuando esta emisora abrió sus puertas, el programa inaugural, el corte de cinta en cámara, el único que está vivo en ese momento soy yo. Estaba Don Fero Delgado Márquez, Ah, Mirna Vázquez, Johnny Miranda, Beco Saya, Jack Delano. Todos estaban en el corte de cita. Muñoz Marín, que era el gobernador. Y entonces, te estoy nombrando todos difuntos, menos yo. O sea, que me toqué por si acaso. Resulta que desde la inauguración del programa primero que fue al aire, del Canal 6 y Canal 3, está vivo soy yo. O sea que tengo ese ¿y título cuál fue ese todavía. programa? La Hora del Niño. La hora del niño. Que el protagonista era el profesor Carámbula, que no sé de dónde rayos trajeron un uruguayo aquí a protagonizar el programa de niños. O sea, Y que aquí no en era, Puerto Rico, mis amigos. no era Chagua. No, era Carámbula. Dijiste de Puerto Rico, los niños puertorriqueños, ¿cómo se sienten? Y yo, ¿qué es esto? Un uruguayo. Entonces se fue el uruguayo y entonces vino Tú hacías Don Pepón ahí. los muñecos, Don Pepón. Los muñecos. Entonces yo de Miranda hacía Doña Catalina, yo hacía el payaso Pirulín también. Y en este estudio mismo, donde estamos ahora, se hacía el Club 6, que era un programa de estudiantes, de recuerdo, competencia de estudiantes. Entonces eran los Guaraguao y los Pitirres. Dos escuelas se enfrentaban con preguntas. No era de correr, brincar, saltar, y no, nada de esas cosas no era. Era simplemente intelectual. Era cosa bien bonita, bien preparada, bien producida. Me acuerdo que una vez vino un equipo que venía un gordito papujo, con unos cachetes así, y se quedaba sentado por ahí. Y dije, ¿ese tipo qué tendrá? ¿Papera o falfayota o algo de eso? Yo, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Carlitos Maldonado. Me gusta trabajar en esto. Entonces nos sentamos atrás porque era tan feo. Y de hecho hay una foto que van a ver donde está Carlitos sentado lo más atrás posible, en la última fila. Y al frente estoy yo con don Jaime Benítez. Frente ¿A por quien tú frente, imitabas? al que yo imitaba. Y detrás de mí está Margarita Benítez, la hija de don Jaime, que llegó a ser rector. Imagínate, doña Margarita, pues ella era niña y aquí nos encontramos. Entonces le dice don Jaime, ¿cómo está usted, don Jaime? Y le digo a don Jaime, ¿cómo está usted, yo? Don Jaime alguna vez te Sí. vio imitándote. Sí. Imitándolo. De hecho, hay una anécdota bien buena que me contó don Jaime, que ellos tenían una sirvienta en su casa y la sirvienta llegó nueva y empezaba a mirar a don Jaime. Y empezaba a mirar a don Jaime. Y lo miraba y dice, ¿por qué usted me mira tanto? Y dice, usted es el que imitan, usted es el que hace las imitaciones en televisión, usted yo voy, ¿verdad? Dice, no, él me imita a mí. Yo soy don Jaime y soy el jefe suyo. También en otro de tus roles más serios, o en la medida en que podías más serio, fue aquel papel en Vidas Privadas. También muy buena obra. Vidas privadas, trabaja Juan Carlos Santa Cruz, Marilyn Pupo y Gladys Rodríguez. Éramos los dos matrimonios y eso fue en el Tapia.
Y esa fue una obra preciosa. Bueno, imagínate tú, una obra probada ya que se ha hecho hasta en película. Se hizo, Sí, correcto. no el Coward, era Uno de otro, los grandes clásicos. Exactamente. El único error que se cometió fue que la primera parte era un set, que hicieron un set de verdad, que para desmontarlo, para abrir para el segundo acto, se tardó 55 minutos en quitar aquella escenografía y poner la otra. 55 minutos, no te miento. Como se tardó tanto, esa anécdota la vamos a dejar para el próximo segmento. ¿Hay otro segmento todavía? Sí, mucho más contigo. Ah, bendito. Esto dura toda la vida. Hasta las Navidades. No puedo, Don Pepón, no soporto. ¿pero qué es eso que usted tiene en la nariz? ¿No ve? Un palillo de dientes. Palillo de tender ropa, pero ¿cómo usted se pone eso en la nariz? Digo don de Pepón? dientes, no, de tenerro. Sí, se lo quito, usted no puede estar con eso. A ver, cuidado, cuidado. Digo que soy pobrecito, porque un día salí. ¿Sí? ¿Te vino acompañada con un combo? No, ¿por qué? Salí un día, Sí. aquí a este jardín tan bonito, a coger el sol y el fresco. ¿Y qué le Me pasó? quedé dormido, completamente dormido. ¿Y? Cayó un aguacero, me mojé y como soy de hojalata, al caerme el aguacero encima, Titichagua me dio moho. Y usted sabe que cuando a la lata le da moho, se enmohece. Y cuando se enmohece, no puede funcionar. Mi amor, aquí te traes el traje que me mandaste a buscar para que... ¿Qué, mi amor? Este es el vestido que tú mandaste a pedir. Ese mismo él. Y se podría ver. ¿Me puedes creer que no? No. No se puede ver. Es una sorpresa que tengo que justamente ha costado $2.500. ¿Qué? Pero te hemos hablado de una cosa muy bonita que impactó en Puerto Rico, fue el personaje de Mi Hippie Me Encanta. Ah, pero eso yo iba a hablar. Ah, sí. Porque cuando tú iniciaste Mi Hippie Me Encanta, Ajá. Pero era un estaba- nene. no tan nene. Estaba un estudiante del departamento de drama contigo, Rosita Velázquez. Rosita Velázquez. Déjame explicarte eso, fíjate. Resulta que me llama para hacer ese programa. Era que estaban de moda los hippies. Francisco Vergara era el que hacía el libreto y era producción de Paquito Cordero, en vivo, todos los días a las 2:30. ¿Qué sucede? Que empezó los ensayos y hacía falta el personaje de Lola. Hay que buscar a esta muchacha, hay que buscar a esta muchacha, queríamos caras nuevas. Me dice Mirna Casas. Casas Hoyosi, una de las dos. Mirna. Mirna me dice, mira, hay una obra de teatro que están presentando en la universidad, que hay una muchacha que yo creo que tú te puedes ayudar en eso. Vete a ver la obra. Esa noche fui a ver la obra del teatro universitario y vi a esa muchacha, oye, que llegó y se quedó con la escena. Fui a hablar con ella, le dije, mira, tú puedes ir mañana a Telemundo. Y dice, ay, sí, cómo no. Llega a Telemundo, brincando, saltando como siempre por los muebles, para acá en chancleta, y venía de Carolina, creo que vino a pie. Y entonces llega allí y, ok, vamos a ensayar, léete esto. Quiero decirle a usted, don Macario, que esta tarde, perdóname, tú no eres Maricusa Ornés, tú eres Rosita Velázquez. ¿Por qué te ríes? Tú eres Rosita Velázquez. Entonces, Tú no vas a cambias. actuar como tú acabas de entrar brincando y saltando. Quiero que seas tú. Y ahí pegó el personaje de Lola. Y ahí empezó Rosita Velázquez en televisión, para que tú veas. Y ese programa impactó. Y lo bueno de ese programa, Dean, es que se le dio oportunidad a talento joven para que trabajaran. Porque yo decía, vamos a dar oportunidad a estos muchachos jóvenes. Salió Gilda Jado, salió Rosita, Margot de Ben, que no había hecho nada. Ella era... También muchacha joven. no tan joven, Margot, pero era la mamá mía, pero que era, lo de ella era hacer magia, ¿Ah, sí? prestidigitación. Era la hija de Richard Dean, imagínate. Entonces ella era la princesa Nankin. Muchacho, eso era tremendo. ¿Qué sucede? Que Ángela estuvo en ese programa. Ángela participó 2 o 3 veces en mi hippie, sí, pero bueno, ¿quién no participó? Todo el mundo quería trabajar en ese programa. Raquel Montero. Bueno, te digo que fue un programa que la gente
que me veo hoy día ya en profesionales, me dice, mire, yo salía corriendo de la escuela para irme a casa a ver mi hippie, me encanta. Para que tú veas cómo impactó ese programa en vivo. ¿Qué tú hacías con Mirta Silva en Una Hora Contigo? ¿Era la Comay de aquella época? No es extremo. Resulta que yo tenía el programa de A Reírse con Yoyo en Telemundo, que era el primer programa de televisión. Y Guapa dijo, ¿cómo podemos matar aquí esta competencia? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? ¿Con qué programa? Contratan a Mirta, que imagínate tú, Mirta Silva, en televisión por primera vez, con Madame Chencha y sus chismes y eso. Y Mirta fue a hablar con Tommy. Mira, Tommy, me pusieron miércoles a las 8, a la misma hora que estás tú con Yoyo. ¿Tú no podías cambiar el programa de Yoyo? Y yo, no, dijo Tommy, no puedo. Chico, bendito sea Dios, yo quiero, va a ser mi programa, pero la competencia de ustedes es el primer programa, va a ser difícil. No. Entonces, da la casualidad que se estaba venciendo el contrato y Tommy había tenido problemas con la firma comercial. Le dice, ¿por qué no te llevas a Yoyo para tu programa? Te llevas la competencia para allá. Y Mirta dijo, ¿puedes trabajar conmigo? Pues empezamos en el Canal 4, miércoles a las 8 de la noche, Una Hora Contigo, con Mirta Silva, y yo estaba a cargo de la comedia. Y también fue otra experiencia maravillosa trabajar en ese programa, porque ahí conocí a todos los artistas grandes como Harry Belafonte, Liza Minnelli, Elsa aquí, todo eso que venía aquí a Puerto Rico, que los traía Mirta a presentarse en ese programa. Venían a los hoteles, ¿no? A los hoteles, y entonces ella lo llevaba para el programa de televisión, que era en vivo también. Pedrito Rico, que tenía, creo que uno que cantaba en español, que tiene un lunar ahí. Bueno, o sea, ahí hicimos de todo en ese programa y nos quedamos con la audiencia completa porque estaba Mirta debutando, la parte de la gente que me seguía a mí en esa época. O sea, fue un batazo eso que Guapa tiró ese programa. Yo, volviendo al teatro, tú hiciste una de las obras más importantes de la literatura moderna, que es la obra de Federico García Lorca, Yerma. Yerma. Sí, esa fue otra experiencia muy agradable, trabajar en Yerma, que Arjona, ella era Arjona. Gloria Arjona era la que hacía Yerma, tremenda actriz. Tremenda actriz. Y tú sabes cuál es el papel ese tan dramático de Yerma. Bueno, yo hice muchas obras dramáticas, también hice la Casa de las Hojas Azules, también que tú la dirigiste. ¿Verdad? Fue que tú eras el director, aquel nene eras tú. Aquel era yo. Ah, sí. Ah, sí, allí mismo. ¿Quiénes más trabajaban ahí? Lillian Hurst, Hurst, Angela Meyer. Ajá. ¿Quién más trabajaba? Bueno, ¿quién más? Cucho Viera, Carmen Belén Richardson. Que hace una de las monjas, Sí. Esperancita Martínez. Esperancita Martínez. Y Rafa Muñiz. Y otra obra de teatro, que yo hacía un papel muy bueno, fue Altitud 3200, del Correcto. Teatro La Máscara, que fue la primera obra del Teatro la La primera Máscara. obra que inauguró el Teatro La Máscara. Imagínate tú, Braulio Castillo, Esperancita Martínez, Mirna Vázquez, Juan Carlos Santana, Elena Montalbán. Elena Montalbán, Axel. Bueno, ¿quiénes estaban? Onis Baez. Todo el mundo Todos estaban ahí en esa obra. esa Éramos obra. 7 hombres y 7 mujeres. Es una obra interesantísima. ¿Cómo se llama la española? Maruja Más. Maruja Más. Maruja Más, trabajaba yo. O sea que esa obra también fue muy buena. Era un grupo bien bueno, ese grupo que trabajaba en La Máscara. Y para que tú veas, ¿en qué festival se está celebrando ahora? El número que sé yo cuánto. 30 y tanto. 30 y ¿no? pico. Pues en el primer festival, la primera obra del primer festival puertorriqueño, yo trabajé y yo era el protagonista. ¿Cuál era esa? La de Manuel Méndez Ballester, La Encrucijada. Ah, Encrucijada. Yo era el protagonista, que en esa obra trabajaban Raúl Carbonell, Benjamín Morales, Ruth Caines. O sea, en esa obra que es la primera del primer festival, que está en la fotografía en el archivo del Instituto de Cultura, hay una foto. Y la primera edición del primer libro que se editó. Exactamente, el primer libro, ahí aparecen Ujú, fotos ujú, mías ujú. de esa obra, para que tú veas cómo corre el tiempo y han pasado tantas cosas. El primer festival, la primera obra del primer festival. Eso fue el otro día. Ese primer festival fue algo bien importante. Claro. Fue bien importante porque desde ese momento comienza a tener el teatro como un poco de más continuidad. Sí, señor. Porque anteriormente se hacía una obra de vez en cuando, etcétera. No, eran 4 obras corridas en el mes, cada una o 2 semanas. Y luego el segundo año, pues trabajé en la de Mi Señoría, que es un papel corto que yo hice. Y después no me acuerdo si volví a trabajar en el festival, pero tuve el honor y el privilegio para mí de haber trabajado en la primera obra del festival puertorriqueño, del primer festival. De hecho, que la que hacía mi esposa era una americana, Sari Jessie Rafael. Correcto. Era la esposa mía. Correcto. Que tú sabes quién es Sari Jessie. Bueno, sí, correcto. Trabajamos también en algunas obras en inglés. Y en Estados Unidos, desde sus talk shows, entre los primeros. Pues en el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Cómo no?
Yoyo, Generaciones fue un programa que te encontró al lado de una de las figuras internacionales más grandes que tiene hoy Puerto Rico. Chayanne. En esa época no era internacional. No, seguro. Acababa de salir del grupo que tenía él. Y hicimos ese programa de Generaciones donde yo hacía el papá de Chayanne. Y fue bien interesante porque yo era un viudo que tenía ese hijo adolescente. Esther Marí era mi hermana, que era la tía de él. Y en ese programa participaron muchas primeras figuras en Puerto Rico. Y fue una experiencia agradable trabajar con ese muchachito que era un profesional desde ese momento. Se sabía el libreto al dedillo, al contrario, me ayudaba a mí en las líneas. Y jamás imaginaba uno que iba a llegar hasta donde ha llegado Hermes. Otro éxito más fue Los Suegros. Ajá, dime, nene. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, mi querube. Ah, Dios me lo bendiga. mira, yo quería hablar contigo, mijo. Mira, chichito, estás engordando, ¿eh? Es que cuando uno come en la casa, tú sabes, la cocina de mamá, Lo ve. es la ventaja, la vieja, chico. Dime. Yo quería hablarte de algo, chico, es que Dime. tú sabes que desde que yo vine a Estados Unidos con Kate, ¿verdad? Ujú. Nosotros pues hemos estado viviendo aquí. Sí, ¿qué pasa con eso? Pues que, ¿verdad? Va llegando el momento en que nosotros nos tenemos que ir como independizando, ¿verdad? Nosotros somos un matrimonio y tenemos derecho a tener nuestra propia privacidad. Sí, yo comprendo todo eso que me estás diciendo, nene, pero Ujú. yo me pregunto, ¿en qué te hemos fallado tu madre y yo? Es que no te sientes a gusto aquí en nuestra casa, que es tu casa. No, pa, no me digas eso, que me da. Me da. Me da. Cuidado. Fíjate, una producción de Elín Ortiz. Y ese programa impactó también porque era el matrimonio puertorriqueño, cuyos hijos se casaron con los cubanos, y era la mezcla de Puerto Rico y Cuba. Y en ese programa surge una figura que fue el señor Membrillo, Manuel Montero, que nunca había trabajado en televisión, él lo que hacía era libreto. Y Elín le dice, fíjate, tenemos la pareja puertorriqueña que es Rosaura Andreu y Yoyo. Está Cari Oliver, que es cubana, necesitamos un cubano para que haga el esposo de ella. ¿Quién buscamos? Y buscaron y llamaban y no podían, y otro cubano no podía. Entonces Elín le dice a Membrillo, chico, pero tú puedes ser el cubano. Dice Membrillo, bueno, caballero, chico, yo no tengo acento cubano, ¿cómo yo me voy a meter a hacer ese papel de cubano ahí? Yo, no, chico, yo soy boricua de acá. Dice, tú vas a hacer el papel. Y lo hizo y ustedes vieron cómo quedaron Los Suegros, Sí. que fueron unas cuantas temporadas. Y en Estados Unidos, en Miami, hay una estación que compró los derechos de los programas estos. Y lo siguen pasando. Y yo llegaba al aeropuerto de Miami y la gente me decía, ¿dónde está la matita? Y yo, ¿de qué estás hablando esto? Y yo sacudía la matita cuando me daba coraje, que fue sacado de la balada de los tres inocentes con el punching bag, ¿te acuerdas? Y ahí fue sacar de quitarme el coraje con la matita. Con la matita. En los últimos años te hemos visto en un programa muy interesante, un programa muy importante, que fue el programa que visitaba diferentes pueblos. Sí, desde mi pueblo, después por Puerto Rico. 9 años estuvimos viajando toda la isla de Puerto Rico. Una experiencia también muy agradable, muy buena. De hecho, la sección de cocina, que era una que me gustaba a esta hora del mediodía en todas, y estamos de fonda en fonda. Ahora estamos de fonda en fonda, que se ¿Eso llama. quiere decir que visitan diferentes Sí, sitios? diferentes fondas o cafetines pequeños, restaurantes pequeños, que es el sabor de fonda, ¿tú entiendes? Y es una cosa distinta, porque antes íbamos a la casa, a la donde la señora, pero ahora vamos a las fondas, aunque sean las guaguitas, todo esto, que donde hay la comida típica, ahí estamos visitando. Pero no dejaba de ser interesante, ¿no? Bueno, fue una experiencia sumamente agradable. Las recetas estas que Las nos daba la recetas, gente que tú exactamente. visitabas y que tú Ir a la casa de la entablabas unos diálogos señora. con ellos. Exactamente, ir a la casa de la señora, ver, fíjate, yo en lo que preparaban las cámaras, yo miraba, ya tú hacías la historia de esa familia, la foto del matrimonio, la foto del primer hijo, y ahí la foto del hijo que ya estaba en el ejército con su uniforme, aquel que se quedó en la guerra o regresó. O sea que era una cosa bien bonita, y ahí yo, pues, cuando hablaba con la señora, decía, bueno, y aquella vez que su hijo se fue para el ejército, cuente, ay, fíjate, y ahí, y usted sabía de eso, y ya yo hice el historial de la familia viendo las fotografías que estaban en la sala. También en la actualidad tienes un programa de radio. Sí, señor, estoy todos los días de 8:30 a 11 en la Supercadena, un tipo magazine. Sí. De hecho, usted fue Muy interesante ese tuvimos programa. la entrevista que tuvimos contigo, que fue muy buena. Así es que todos los días en la Supercadena.
Y los viernes a las 9 de la noche en Estudio 69, con Miguel Morales y el grupo de Tony Mojena. Ah, sí, correcto. Te vi recientemente haciendo de un chino. Exactamente, el viernes pasado. El viernes la pasado, familia pues, china. tan recientemente como Sí. eso. Unos chinos cubanos son eso. Yo, tú eres uno de nuestros primeros actores, un actor de mucha experiencia, un actor que quizás mejor que nadie podría darle un consejo a alguien que aspira, que entiende en un momento dado, como tú entendiste, que a esto es a lo que se quiere dedicar. ¿Qué tú le dirías? Fíjate, lo básico de esto, lo importante, Dean, a estos muchachos que están comenzando ahora, es que estudien. Que estudien. Tú puedes ser muy bueno, tener la habilidad para hacer chistes, ser chistoso, ¿te fijas? Y en una fiesta está el tío Pedro que se da 3 tragos y es el chistoso del grupo. En una excursión está fulanito que es el que se lleva el grupo. Pero señores, en teatro, en televisión, cine, hay que estudiar, hay que saber, porque tienes que ser actor, tienes que estudiar para eso, para cuando te digan puedes hacer este papel, tú lo puedas interpretar. Porque no es cuestión de ser gracioso ni caer simpático al público, es que tú vivas tu profesión. Esto no es un hobby, esto es una profesión que hay que respetarla. Y yo siempre les digo, estudien, aprendan, memoricen, porque algún día necesitarán trabajar en este medio y si sobresalen van a salir bien, porque señores, este es un medio muy difícil, no es fácil, pero si tiene talento, lo logra. Gracias, Yoyo. Hay algo que tú hiciste que quizás mucha gente desconoce y que sí yo recuerdo por las muchas anécdotas que siempre nos traías de tus viajes. Bueno, yo en una época hacía excursiones para viajar, la única forma de coger vacaciones, tú sabes que en Puerto Rico nosotros los actores pues no tenemos derecho a vacaciones. Entonces para poderse ir de vacaciones organizaba grupos de turistas para llevarlos a diferentes partes de, bueno, a Europa un mes, a Sudamérica, Centroamérica, y ahí también pasaron unas cuantas anécdotas. Sí, señor, yo me acuerdo que un señor también empeñado en Roma cuando íbamos a ver la vesícula de San Pedro. Y yo le dije, bueno, iremos a verla a un hospital, donde la tiene, la vesícula de San Pedro. No, serio, no, tú te ríes. Una señora está frente a la Torre Eiffel, mirando a la Torre Eiffel. Y yo le digo, qué linda, ¿verdad? Me dice, sí, pero yo la veo derecha. Y yo le digo, usted está hablando de la Torre de Pisa. Me dice, ¿verdad? La que está en Milán, ¿verdad? Le digo, esa misma. O sea que eran anécdotas que nos pasaban en esos viajes muy buenas, pero también fue una experiencia viajar con esos grupos de personas, el mundo entero, disfrutando de las cosas, te fijas, de esos países, con ese grupo de puertorriqueños. Una vez estábamos en Florencia, en una azotea arriba, era el restaurante del hotel, y estaba el grupo y cantando, siempre aparecía la guitarra y el guícharo y las maracas que siempre las llevaban. Y había una parejita que nos miraba y se acercó, eran unos puertorriqueños que vivían en Florencia y fueron a comer a ese restaurante. Y si ustedes no saben lo que nosotros, venga para que se unieron al grupo y disfrutaron esa noche. Hacía como 20 años que vivían allá en Florencia. Conocemos también que eres fotógrafo, que te interesa mucho Me la gusta fotografía. de hecho, una vez tuvimos un estudio, se llamaba Atelier, y hacíamos portadas para las diferentes revistas de la farándula y fotos comerciales. Ahora lo tengo de hobby, ahora retratando a los nietos y los bisnietos. ¿Tomaste muchas fotografías durante esos viajes? Bastante fotos a diferentes partes y van a tomar fotografías de los paisajes, de la gente, de todo. ¿Cuándo comenzaste a fotografiar? A mí siempre me gustó la fotografía. A mí me regalaron una Brownie, ahorita te reíste cuando dije Brownie, una camarita Brownie que era un cajón de la Kodak, que era un rollito que había que enredarle. Y entonces, era como un regalo de Navidad, ¿no? Exacto, y esa Brownie yo tiraba mi fotito, que de hecho todavía tengo fotos mías y de mi hermana cuando éramos muchachos, tiradas con esa Brownie. Y después, pues, mi primera cámara profesional fue una Pentax, que me costó $80, y con aquella Pentax tiraba una foto buenísima. Y después, poco a poco, hasta ahora estamos digital, ya el modernismo es digital. Cuando empiezas a interesarte en la fotografía, ¿ya habías tenido toda la experiencia de televisión, de cine? Sí. No, que siempre me gustaba la fotografía, te fijas, pero no como profesional. ¿Considerarías alguna vez dirigir? No, fíjate. No, como que no, me gusta más actuar que dirigir, no. Dirigir es muy difícil y hay que tener una paciencia para bregar con ciertos actores y actrices que yo te admiro
Yo te admiro porque tú eres de los pocos que tiene esa pasta, como dicen, que puedes lidiar con esos toros. Yo espero que nuestra próxima reunión sea en un escenario. Ojalá. Tú de actor, una vez más. Bueno, yo encantado. Después que tú dirijas, ahí estoy yo en primera una de fila. esas maravillosas interpretaciones que tú nos has ofrecido. Cuando usted quiera, me llama y ahí estamos. Así que verdaderamente ha sido un placer tremendo. Para mí ha sido un placer y un privilegio estar en tu programa. He recordado muchas cosas, me he reído muchísimo. Es el programa que más he gozado, podría decir. Qué bueno. Fíjate, yo no sabía que me iba a pagar tan rápido. Yo lo invité a mi programa de radio y a las 2 semanas me llama para que venga al tema. Pero está viendo. Estamos aquí a la orden. Gracias, Yoyo. Muy bien.